Bendito sea Dios. Doy gracias a Dios porque me concede poder llegar hasta ustedes a través de esta transmisión. Les saludo en el amor de Cristo, deseando que esté gozando de las ricas y abundantes bendiciones de nuestro buen Dios Todopoderoso. A usted que nos sintoniza ahí desde su hogar o de donde esté, sea el Señor ahí con usted y con los suyos. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da poder compartir su palabra en esta hora, poder llegar hasta sus hogares y hablarles un poquito de la palabra del Señor. Un saludo para todos aquellos que nos sintonizan en diferentes lugares, dentro de Estados Unidos y fuera también de esta nación. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gracias por estar ahí pendientes de nuestra transmisión. Sea el Señor bendiciéndoles cada día más y más. Quiero leer la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14. Dice así la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Meditando en la palabra del Señor, le puse como tema el resultado de la oración humilde. Este pasaje nos presenta a dos personajes, un fariseo y un publicano. El significado bíblico de fariseo proviene del conjunto de 3 palabras que quieren decir separado, aparte o separatista. El fariseo pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús. El fariseo se creía muy justo, se consideraba mejor que otros. El fariseo pensaba que era perfecto y que no necesitaba la ayuda de Dios. Dice la palabra del Señor que los dos subieron al templo a orar. Este fariseo se presentó de una manera que no era la correcta. Y por eso quiero hablarles de los dos, del fariseo y del publicano. El publicano era un recolector de impuestos. A las personas no les caían muy bien los publicanos, o el publicano en este caso, porque la gente pensaba que no eran honrados por el trabajo que ellos desempeñaban. Recolectaban los impuestos. Y cada uno de ellos se acercaron con actitudes diferentes. El fariseo se acercó a Dios con una actitud errónea, justificándose a sí mismo. El publicano se acercó con una actitud humilde, reconociendo que necesitaba la ayuda de Dios. El versículo 9 empieza diciendo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Fue Jesús el que les dijo esta parábola. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. La actitud del fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo y le daba gracias a Dios porque decía que no era como los otros. Es ahí donde se ve la actitud errónea del fariseo, porque él decía: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, y aún se llegó a comparar con el publicano. No soy como este publicano, dice el versículo 11. Y dijo ahí: yo hago esto, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. La actitud del fariseo no fue la mejor. Fue una actitud altiva, creyéndose mejor que el otro que estaba ahí, también orando. Cuando uno se acerca a Dios, tiene que acercarse con la actitud correcta,
primeramente reconociendo que sin la ayuda de Dios nosotros no somos nada. En cambio, la actitud del publicano, su actitud fue muy diferente a la del fariseo, porque él se presentó con una profunda convicción de pecado y arrepentimiento. Este hombre tenía una actitud humilde, reconoció que era pecador, suplicó por perdón, decía: sé propicio a mí, pecador. Sabía que necesitaba el perdón de sus pecados. El publicano sabía y reconocía que necesitaba ser perdonado. Dice el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Me imagino yo que, como dice el versículo, que no quería ni aún alzar los ojos. Creo que él estaba en una condición así de tener su vista hacia abajo, quizás sus ojos cerrados y su cabeza agachada hacia abajo, reconociendo que necesitaba el perdón de sus pecados, porque dice que él se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. La propiciación se alcanza solamente a través de la fe en la sangre de Jesucristo, y eso lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 3. Gloria sea el nombre del Señor. Su capítulo 3, su versículo 21 al 26. Dice así la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La propiciación se alcanza solamente a través de la sangre de Jesucristo. La propiciación es el medio que el ser humano necesita para poder acceder al perdón y la misericordia de Dios. Jesús fue dado como sacrificio para perdonar nuestros pecados, porque todos hemos pecado. Dice la palabra de Dios en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si todos hemos pecado, todos necesitamos confesar al Señor y decirle: sé propicio a mí, que soy pecador, como hizo este publicano. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Jesús fue dado como sacrificio para perdonar nuestros pecados. Nosotros vemos en el libro de San Juan, capítulo 3 y su versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer en Jesús, es creer que Él murió en la cruz, que Él sufrió, que fue sacrificado ahí y que su sangre nos limpia de todo pecado. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una vida eterna después de que nosotros partimos de esta tierra. Si el Señor nos llama a su presencia, hay una vida. ¿Qué vida realmente nos tocará después de que el Señor nos llame a su presencia? Si Cristo no ha venido o nos llama, ¿será que vamos a despertar para vida eterna o para condenación? Eso es algo que debemos nosotros pensar. Debemos decirle al Señor que nos perdone y que nos ayude día tras día. Yo te hago la invitación para que, como este publicano, te acerques creyendo que solo por medio de Jesús obtienes la salvación. Cualquiera que sea tu situación, Jesús puede libertarte. Jesús puede salvarte. Quiere hacerte libre del pecado, quiere hacerte libre
de aquello que te lleva a la condenación. Eso se obtiene solamente a través de Jesús por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Sea cual sea la situación, hay uno que pagó el precio en la cruz. Pero necesitamos reconocer que necesitamos a Jesús como Salvador de nuestras vidas. Cristo te ama y quiere que seas salvo. Le interesa tu alma. Le interesa la salvación de tu alma. Por eso murió en la cruz. Reconoce que necesitas la salvación por medio de la sangre de Jesús. Porque dice la palabra del Señor que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso se encuentra en 1 de Juan 1:7. No hay otra cosa que pueda limpiarte. No hay otra cosa que pueda salvarte. No hay ritos. No hay otros dioses. Solamente Jesús. Y solamente su sangre nos limpia de todo pecado. Veo en el versículo 14. Dice, os digo de Lucas 18. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. El resultado de la oración del publicano fue que volvió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque se acercó con un corazón humilde, creyendo y reconociendo, sabiendo cuál era su condición delante de Dios. Dice que este descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro, ¿por qué no? Porque el otro se creía perfecto. El otro se creía que estaba sin pecado. Y el publicano no. El publicano decía que era pecador. Por eso suplicaba por el perdón. Él volvió a su casa justificado. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Y quiero buscar en el libro de los Salmos, capítulo 138. Y su versículo 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Jehová es excelso y atiende al humilde. El humilde, la persona humilde, la persona que se acerca a Dios con un corazón humilde es atendido. La palabra del Señor lo dice. Es atendido. El publicano alcanzó el perdón de sus pecados porque se acercó con humildad. No se acercó con arrogancia creyéndose más que el otro. Se acercó con un corazón sencillo, con un corazón humilde, diciéndole al Señor, necesito el perdón porque soy pecador. Tú que me estás sintonizando, no debes de pensar, yo no peco porque no tomo, porque no fumo, porque no hago cosas malas. Pero si no has confesado a Cristo, necesitas hacerlo. Porque para poder ser salvo se necesita confesar a Cristo, creer y confesarle. Así como este publicano se acercó al Señor y descendió a su casa justificado, Dios también quiere justificarte. Pero eso solamente se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de Él. No hay otro medio para ser justificado. Nada ni nadie puede justificarte, presentarte justificado delante de Dios. Solamente aquel que murió en la cruz del Calvario puede hacerlo. Porque solo por Él somos justificados los que creemos en Él. Y esperamos en Él un día que Él vuelva por nosotros. Pero para poder estar justificados necesitamos creer y confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Decirle, Señor, perdóname, aquí estoy, necesito de ti. Necesito de ti porque sé que solamente tú me puedes dar la salvación. No hay otro personaje, no hay nada más que te pueda llevar al cielo un día si tú aceptas a Cristo o si tú le confiesas y crees en tu corazón. No hay otro medio para poder llegar allá. Es solamente por medio de Jesús. Estos dos personajes, la palabra del Señor nos enseña mucho aquí. Porque dice que los dos subieron al templo, pero uno llevaba un corazón arrogante y el otro llevaba un corazón humilde. ¿Por qué digo un corazón arrogante? Por la manera que se presentó.
Dice que se quedó puesto en pie y comparándose al otro. Porque el fariseo dice que menospreciaban a las otras personas. Estuve leyendo un poquito acerca de lo que eran los fariseos. Y los fariseos eran de las personas que se creían muy justas, muy perfectas. Y nosotros como seres humanos tenemos que tener ese cuidado de no creernos así, porque entonces estamos mal. Necesitamos decirle al Señor que nos ayude, que nos perdone, que nos limpie y acercarnos como hizo este publicano, reconociendo que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Estos dos personajes llegaron, uno volvió justificado a su casa, el otro no. ¿Quieres tú tener una vida justificada? Haz lo que hizo el publicano, o como hizo el publicano, que se presentó con una actitud humilde. ¿Y cuál fue el resultado de su oración? Que fue justificado. Porque dice el versículo, la última parte dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Él fue enaltecido porque se humilló. El publicano fue enaltecido porque se humilló, porque reconoció que necesitaba la ayuda de Dios. Así que yo te animo a que medites en la palabra del Señor y que medites cómo está tu vida. Si aún no has entregado tu corazón a Cristo, o si un día estuviste en sus caminos y te apartaste, siempre te voy a hacer esa invitación, porque mientras tengas vida tienes esperanza y puedes acercarte a Dios con un corazón humilde. Más si tú algún día le serviste y te apartaste de los caminos del Señor, sabes cuál es tu destino. Sabes, sin necesidad que alguien venga y te lo diga, lo sabes porque lo has leído en la palabra del Señor. Y si nunca has conocido al Señor y quieres tener una relación con Dios y quieres acercarte a Dios, también puedes hacerlo como la actitud del publicano, acercarte reconociendo que eres pecador y que necesitas a Cristo para ser salvo. Espero que esta palabra haya quedado en tu corazón y puedas meditar en ella, porque en aquel día no vas a tener excusa de no haber escuchado. No vas a poder decir nadie me predicó. Hoy hay diferentes medios por donde se predica la palabra del Señor. Y tú que quizás nunca has querido entregarle tu corazón al Señor y de una o de otra manera Dios te ha hablado, en aquel día no vas a tener excusa. Piensa y reflexiona, porque en realidad Cristo te ama y quiere salvarte. Voy a hacer una oración antes de despedirme, para que sea el Señor que bendiga sus vidas, de todos aquellos que se conectan, de todos aquellos que se les predica la palabra del Señor y aún así cierran su corazón, que el Señor les toque su mente, les toque su corazón y les abra su entendimiento para que vean hacia dónde se dirigen, hacia dónde van. Padre que estás en gloria, te doy gracias, Señor, por tu palabra, te doy gracias, bendito Dios, porque sé que tú eres grande, Señor, y maravilloso, rico en misericordia. Tu palabra dice, Señor amado, que tú no quieres que ninguno perezca, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, Padre de la gloria, que donde quieras, Señor amado, que llegue, Señor, tu palabra, bendito Dios, a través de esta red, Padre, yo te ruego que seas tú, mi Dios amado, el que toque la mente y el corazón, Padre de la gloria. Aquellos que aún, Señor amado, no te han conocido, puedan, Padre celestial, un día no muy lejano, Señor, que tú les des la oportunidad, Padre, de que ellos te confiesen como Señor y Salvador de sus vidas. Y aquellos que algún día, Señor amado, estuvieron en tus caminos, pero por diferentes circunstancias, razón, Señor amado, ellos se apartaron, mi Dios, hazlo volver, Padre de la gloria. Porque tú no quieres que el ser humano se pierda, Señor, que recapaciten, Padre celestial, que necesitan, Señor amado, volverse a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te ruego, bendito Dios, que seas tú obrando, Señor, y reprendiendo en el nombre de Jesús todo aquello que se interpone, Señor, para que las personas, Señor amado, se nieguen, oh Dios de gloria, bendito Dios. Reprende en el nombre de Jesús todo aquello que el enemigo, Señor amado,
Bendito Rey de Gloria, mete en sus corazones, en sus mentes, Señor, que seas tú el que tomes el control, Señor Dios eterno, de todos aquellos que se les ha predicado tu palabra, Señor, y aún no han querido, Padre de la Gloria, confesarte, creer, Señor amado, que tú eres su Salvador. Padre Celestial, ten misericordia, Señor, y tú les permitas un día no muy lejano poder hacerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Padre de la Gloria, porque tú eres bueno, Señor amado, y ayúdanos, Señor Dios eterno, que cada día podamos acercarnos a ti, Señor, con la actitud correcta, Señor, con un corazón humilde, reconociendo que necesitamos, Señor amado, tu ayuda, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos y nada podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y será hasta en una próxima ocasión si el Señor así lo permite.